El mijo, conocido científicamente como Panicum miliaceum en su variedad común, o Cenchurus americanus, cuando hablamos del resistente mijo perla, es un cereal ancestral de semilla diminuta pero de poder nutricional colosal. Adaptado a climas extremos, florece donde otros cultivos perecen, en tierras secas, bajo soles inclementes, sin apenas requerir agua. Este supergrano, libre de gluten, ha sido clave en la alimentación de civilizaciones antiguas desde China hasta África Occidental, y hoy vuelve a ser protagonista en la lucha contra la desnutrición y la inseguridad alimentaria global. Rico en hierro, magnesio, proteínas y antioxidantes naturales, el mijo es recomendado para diabéticos, celíacos, personas con hipertensión, problemas digestivos o necesidades de alto rendimiento físico. Pero no solo es nutritivo, es resistente, rápido, adaptable y casi olvidado por Occidente. En India lo llaman bajra, en Nigeria jero, en Etiopía dagusa. Pero ¿cómo lo llamas tú en tu país? En este viaje de tierra, fuego y semilla, queremos rendir homenaje a quienes aún cultivan este cereal milenario, los agricultores del mijo, hombres y mujeres que desde las áridas llanuras del Sahel hasta los campos del sur de la India han mantenido viva esta tradición contra viento, sequía y olvido. En un mundo dominado por monocultivos industriales, cultivar mijo es un acto de resistencia. Por eso, si tú también valoras los saberes ancestrales y sueñas con una agricultura más justa y diversa, te invitamos a suscribirte al canal y descargar nuestro ebook de Huerta Orgánica, que incluye un curso gratuito para empezar tu propia producción agroecológica. Porque rescatar cultivos como el mijo también es sembrar futuro. Aunque el mundo lo ignora, el mijo fue, durante siglos, uno de los pilares de la alimentación humana. En China, Corea y Japón se cultivaba mucho antes que el arroz. En India, el Yajurveda ya lo menciona como un grano sagrado. Y en África, alimentó a generaciones enteras mucho antes del trigo. Los arqueólogos han encontrado restos de mijo carbonizado en vasijas neolíticas de más de 10.000 años. Y lo más sorprendente es que algunas de las primeras pastas del mundo, sí, incluso antes que los espaguetis italianos, fueron hechas con harina de mijo. ¿Cómo es posible que algo tan esencial haya sido relegado al olvido? La respuesta está en los modelos agrícolas modernos. A diferencia del maíz o el trigo, el mijo no se industrializa fácilmente. Su semilla pequeña, su resistencia a plagas, su corto ciclo de cultivo, lo hacen ideal para la agricultura de subsistencia, pero poco rentable para las grandes corporaciones. Y sin embargo, en tiempos de crisis climática, el mijo resurge como una solución potente. Es un cultivo C4, con alta eficiencia en el uso del agua, y puede sobrevivir en suelos pobres donde otros cereales fracasan. En regiones con escasez hídrica, el mijo puede marcar la diferencia entre el hambre y la vida. El mijo no es una única especie, es un grupo diverso de gramíneas resistentes y nutritivas. Desde el mijo perla, que domina los campos africanos, hasta el mijo menor y el mijo de cola de zorra, cultivados en Asia durante milenios. Cada variedad tiene sus particularidades, pero todas comparten algo en común: su increíble capacidad de adaptación. Mientras otros cereales necesitan fertilizantes, riego y suelos ricos, el mijo crece donde nadie más lo hace. Y no solo crece, florece, alimenta y fortalece. Y no hablamos solo de calorías. El mijo es rico en hierro, zinc, fósforo y vitaminas del complejo B. Su alto contenido de fibra favorece la digestión
y mantiene el equilibrio glucémico, algo esencial en la prevención de la diabetes. Además, no contiene gluten, por lo que es perfecto para personas con enfermedad celíaca o intolerancias alimentarias. En un mundo donde cada vez más gente busca alimentos funcionales, el mijo es un superalimento que estuvo aquí mucho antes que la palabra superalimento. Pero sus beneficios no terminan en la salud. En términos de soberanía alimentaria, el mijo empodera a comunidades enteras. Al no depender de insumos costosos, puede cultivarse con semillas locales y prácticas tradicionales. En muchas zonas rurales de África y Asia, el cultivo del mijo significa independencia. Significa que una madre puede alimentar a sus hijos sin tener que endeudarse, que una aldea puede resistir la sequía, que una cultura puede sobrevivir en su tierra. Y luego está el sabor, porque el mijo no solo es saludable, también es delicioso. En Etiopía se transforma en injera, un pan esponjoso que acompaña cada comida. En India se convierte en roti, en gachas espesas y nutritivas llamadas ragi mudde, o en panes planos de aroma tostado. En China y Rusia se cocina en papillas que reconfortan el cuerpo en invierno. Y en África Occidental se convierte en cuscús, en pasteles, en bebidas fermentadas. Donde hay mijo, hay historia, sabor y comunidad. Hoy, gracias a chefs, nutricionistas y agricultores conscientes, el mijo empieza a recuperar su lugar en la mesa. En medio de la crisis alimentaria global, las Naciones Unidas han declarado el Año Internacional del Mijo. No es solo un reconocimiento, es una advertencia. Necesitamos cultivos que nos alimenten sin destruir el planeta. Y el mijo es uno de ellos. Resiliente, nutritivo, ancestral. Un grano pequeño, con un legado gigantesco. En las regiones más áridas del planeta, el mijo se alza como símbolo de resistencia. En Níger, en Burkina Faso, en Chad, cuando la lluvia no llega, cuando la tierra se agrieta, los agricultores siembran mijo. Lo hacen sabiendo que puede ser su única cosecha del año. Y lo hacen con una confianza que viene de siglos. Saben que ese grano, tan pequeño que se escapa entre los dedos, guarda el poder de alimentar a una familia entera. Aquí, cultivar mijo no es solo un acto agrícola, es un acto espiritual, un pacto silencioso entre el ser humano y la tierra. En el sur de Asia, el mijo es también un eje de soberanía alimentaria. En la India, movimientos campesinos están revalorizando su cultivo como respuesta al cambio climático y al empobrecimiento rural. Hay regiones donde el mijo fue olvidado por décadas, reemplazado por arroz y trigo subsidiados. Pero hoy, gracias al trabajo de mujeres agricultoras y cooperativas locales, está volviendo a los campos y a las mesas. No como una moda, sino como una necesidad. Porque un cereal que resiste la sequía y alimenta con calidad nunca debió irse. En términos nutricionales, el mijo es un gigante silencioso. Su alto contenido en fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, reducir el colesterol y controlar el azúcar en sangre. Es rico en magnesio, un mineral esencial para la función muscular y nerviosa. Contiene compuestos antioxidantes únicos, como las avenantramidas, que protegen al cuerpo del estrés oxidativo. Y por si fuera poco, su perfil proteico es superior al de muchos otros cereales, especialmente en aminoácidos como la metionina y la cisteína, escasos en el trigo. Y luego está el sabor, porque el mijo no solo es saludable, también es delicioso. En Etiopía se transforma en injera, un pan esponjoso que acompaña cada comida. En India
se convierte en roti, en gachas espesas y nutritivas llamadas ragi mudde, o en panes planos de aroma tostado. En China y Rusia se cocina en papillas que reconfortan el cuerpo en invierno, y en África Occidental se convierte en cuscús, en pasteles, en bebidas fermentadas. Donde hay mijo, hay historia, sabor y comunidad. Hoy, gracias a chefs, nutricionistas y agricultores conscientes, el mijo empieza a recuperar su lugar en la mesa. En medio de la crisis alimentaria global, las Naciones Unidas han declarado el Año Internacional del Mijo. No es solo un reconocimiento, es una advertencia. Necesitamos cultivos que nos alimenten sin destruir el planeta. Y el mijo es uno de ellos. Resiliente, nutritivo, ancestral. Un grano pequeño, con un legado gigantesco. En las regiones más áridas del planeta, el mijo se alza como símbolo de resistencia. En Níger, en Burkina Faso, en Chad, cuando la lluvia no llega, cuando la tierra se agrieta, los agricultores siembran mijo. Lo hacen sabiendo que puede ser su única cosecha del año. Y lo hacen con una confianza que viene de siglos. Saben que ese grano, tan pequeño que se escapa entre los dedos, guarda el poder de alimentar a una familia entera. Aquí, cultivar mijo no es solo un acto agrícola, es un acto espiritual, un pacto silencioso entre el ser humano y la tierra. El ciclo del mijo es corto, pero lleno de lecciones. En apenas 3 meses, brota, florece, madura y se cosecha. No necesita vigilancia constante ni fertilizantes sofisticados. Lo que necesita es respeto. Cuando el agricultor cuida del mijo, el mijo cuida del agricultor. En tiempos de inflación alimentaria, crisis climática y dependencia de monocultivos, este pequeño cereal representa una esperanza tangible. No requiere transgénicos, no exige un sistema industrial. Solo agua, sol y paciencia. Durante generaciones, los pueblos indígenas del mundo han protegido el mijo como se protege a una abuela, no por su apariencia, sino por lo que sabe. Con él se alimentan niños, se fortalecen madres, se sostienen ancianos. En las aldeas, el mijo es pan, es gachas, es harina, es pastel. Y también es remedio. En la medicina tradicional africana se usa para tratar anemia, fatiga, debilidad. En Asia es recomendado para fortalecer los pulmones, reducir el azúcar, limpiar el hígado. No tiene marca registrada, pero es sabiduría pura. Al observar una planta de mijo, uno podría pasarla por alto. Ni espigas majestuosas, ni altura intimidante. Pero basta mirar sus raíces profundas para comprender su secreto. El mijo no domina la tierra, la abraza, no la agota, la repara. Por eso se lo considera un cultivo regenerativo. Cada temporada devuelve al suelo más de lo que le quita. Y ese es quizá su mayor milagro. Que en tiempos de extractivismo, el mijo enseña a coexistir, no a explotar. En los últimos años, chefs de todo el mundo han comenzado a redescubrirlo. Desde panaderías en París hasta restaurantes de alta cocina en Ciudad del Cabo. El mijo ha pasado de alimento de pobres a ingrediente de lujo. Pero los verdaderos guardianes de este cereal siguen siendo los pequeños productores. Son ellos quienes conservan sus semillas nativas, quienes conocen las variedades resistentes, quienes entienden que la diversidad no es solo un lujo, es la única forma de sobrevivir. En el corazón de esta historia hay un llamado a repensar qué comemos, cómo lo cultivamos y a quién beneficiamos. El mijo no es solo una opción más en la dieta, es un símbolo de equilibrio, resiliencia y sabiduría ancestral. Si logramos devolverle su lugar, no solo mejoraremos nuestra salud y la del planeta, estaremos restaurando un vínculo roto
entre la agricultura y la cultura, entre la nutrición y la naturaleza, entre el progreso y la memoria. Porque tal vez, en un grano tan pequeño que cabe en la yema de un dedo, se esconda una de las respuestas más grandes de nuestra era. En India le llaman bajra, en África, mahangu, en Europa, millet. Pero tú, allá donde estés, ¿cómo le llamas? Y más importante aún, ¿estás listo para sembrarlo en tu vida? El arroz, conocido científicamente como Oryza sativa, es uno de los cultivos más esenciales para la vida humana. Este cereal, que ha acompañado a la civilización desde hace más de 10.000 años, constituye la base de la alimentación para más de la mitad de la población mundial. Representa cerca del 20% de las calorías consumidas diariamente en el planeta y se cultiva en más de 100 países. China e India encabezan la producción global, generando juntas más del 50% del arroz que se consume en todo el mundo. Pero el arroz no es solo un alimento, es un símbolo cultural, una herramienta económica y una conexión viva entre el ser humano y la tierra. Desde las terrazas escalonadas del sudeste asiático hasta las grandes planicies inundadas de Brasil o Estados Unidos, su cultivo encierra una combinación fascinante de tradición, tecnología, esfuerzo humano y dependencia del agua. Conocer el viaje del arroz, desde la semilla hasta el plato, es entender cómo funciona el sistema agroalimentario que sostiene la vida moderna. Antes de continuar con esta historia, que une ciencia, tierra y humanidad, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad agrícola. Si te apasiona el mundo del campo y crees en el poder de la tierra para transformar vidas, suscríbete ahora al canal Así se cultiva. Activa la campanita, deja tu like y comparte este video con personas que valoran el trabajo rural. Este contenido está dedicado con profundo respeto a todos los campesinos del mundo, cuya labor silenciosa y constante garantiza el alimento en nuestras mesas. Si deseas apoyar el canal y al mismo tiempo aprender a cultivar tus propios alimentos de forma natural, puedes hacerlo desde solo $3.90. Descarga nuestro ebook de Huerta Orgánica y recibe gratis un curso práctico con técnicas sencillas y efectivas para sembrar, cuidar y cosechar en casa. Encuentra el enlace en el primer comentario fijado de este video. A nivel industrial, el arroz tiene una cadena de producción compleja y altamente especializada. Todo comienza con la selección de tierras adecuadas, suelos nivelados, buena disponibilidad de agua y condiciones climáticas favorables. En regiones como Brasil, por ejemplo, el arroz se produce principalmente en Río Grande do Sul, Santa Catarina y Mato Grosso. A nivel mundial, además de Asia, países como Estados Unidos, Egipto y Nigeria también desempeñan un papel clave en la oferta global de arroz. La preparación del suelo es una de las primeras etapas. Se ara profundamente, se elimina maleza y se nivela con precisión milimétrica para permitir el flujo y retención del agua. Esta etapa es fundamental, ya que el arroz necesita desarrollarse en ambientes semi-inundados durante buena parte de su ciclo. Existen dos formas principales de siembra: directa y por trasplante. En la siembra directa, las semillas se esparcen sobre el terreno preparado, que luego se inunda cuidadosamente. En el trasplante, las plántulas se cultivan en viveros y luego se trasladan manual o mecánicamente al campo definitivo. El riego es uno de los componentes más delicados del cultivo de arroz. Se mantiene una lámina de agua constante, que actúa como regulador térmico, suprime las malezas y ayuda al crecimiento uniforme. En esta etapa, los productores deben vigilar la altura del agua, su pureza
y la frecuencia de los drenajes parciales, especialmente en los momentos previos a la cosecha. Es un cultivo intensivo en agua. Por eso, hoy en día, la eficiencia hídrica y la sostenibilidad son parte clave del proceso. La cosecha del arroz depende de la variedad cultivada y de las condiciones climáticas. Generalmente ocurre entre 4 y 6 meses después de la siembra, cuando los granos alcanzan una humedad aproximada del 20%. La recolección puede hacerse a mano, con herramientas como hoces, o de manera mecanizada, con cosechadoras que realizan el corte y trilla simultáneamente. Luego, los granos deben ser secados para evitar fermentaciones o pérdida de calidad. Este secado puede realizarse al sol o en grandes secadoras industriales alimentadas con biomasa. Reducir la humedad al 13 a 14% es esencial para asegurar una buena conservación durante el transporte y el almacenamiento. Una vez seco, el arroz entra a la fase industrial, una serie de etapas que lo transforman en el producto que llega a nuestras mesas. El primer paso es el transporte hasta las plantas procesadoras, donde se realiza una limpieza inicial. Piedras, polvo, restos vegetales o semillas de otras especies son removidas mediante cribas y separadores. Luego, los granos se almacenan temporalmente en silos bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. El arroz con cáscara puede permanecer allí durante semanas, a la espera de ser descascarado, pulido, clasificado y envasado. Cada grano pasa por un riguroso proceso de selección, orientado a garantizar calidad, seguridad alimentaria y presentación comercial. El descascarado es una etapa crítica. Separa la cáscara externa sin dañar el grano interior. Lo que queda tras esta operación es el arroz integral, que conserva el salvado y aporta más fibra y nutrientes. Dependiendo del mercado, este arroz puede comercializarse así o pasar por el proceso de pulido, donde se elimina el salvado mediante fricción. De este modo, se obtiene el arroz blanco, que domina la preferencia de la mayoría de consumidores. El salvado extraído se utiliza para la alimentación animal, la producción de aceites y como base para bioenergía. Cada subproducto tiene un valor dentro del sistema agroindustrial, lo que convierte al arroz en un cultivo de bajo desperdicio y alta eficiencia económica. Posteriormente, el arroz es clasificado por tamaño, color y densidad. Los granos partidos o defectuosos se separan y los de mayor calidad se envían a la zona de empaque. En algunos casos, el arroz es enriquecido con vitaminas y minerales, especialmente en países donde su consumo es elevado y hay riesgo de deficiencias nutricionales. El empaque se realiza en bolsas herméticas de distintos tamaños, que luego son etiquetadas con información sobre origen, peso, fecha de vencimiento y valor nutricional. Estas bolsas son distribuidas a supermercados, mercados mayoristas, comedores escolares y centros de ayuda humanitaria. Cada paso, desde la planta hasta el empaque, está pensado para proteger la calidad y trazabilidad del grano. Pero detrás de todo ese proceso tecnológico sigue habiendo manos humanas. Agricultores que siembran a mano, ingenieros que monitorean sistemas de riego, operarios que ajustan máquinas, transportistas que recorren kilómetros con cada carga. Sin ellos, el arroz no existiría. Hoy en día, las innovaciones más importantes en este cultivo vienen de la fusión entre saberes ancestrales y tecnologías modernas. Riego de precisión, drones para monitoreo, variedades resistentes al cambio climático, fertilización inteligente y prácticas regenerativas que devuelven vida al suelo. En el contexto actual de crisis climática, el arroz enfrenta desafíos serios: el estrés hídrico, la salinización del suelo, la pérdida de biodiversidad
y el encarecimiento de los insumos agrícolas amenazan su producción sostenible. Por ello, muchos países están invirtiendo en sistemas de producción más limpios y resilientes. Existen iniciativas para reducir emisiones de metano, un gas de efecto invernadero liberado en los campos inundados, y para reutilizar los residuos del arroz como biomateriales. La agricultura regenerativa y el uso de subproductos están marcando la nueva era del arroz como un cultivo circular. Este movimiento global, por una producción más justa y sostenible del arroz, incluye también a los consumidores. Hoy tenemos el poder de elegir productos provenientes de cadenas responsables, apoyar mercados locales y valorar el origen de nuestros alimentos. El arroz es tan cotidiano que a menudo olvidamos su verdadero valor. Es un puente entre el pasado y el futuro, entre la tecnología y la tierra, entre la ciencia y el alma. Comprender su proceso es comprender parte de lo que somos como humanidad. En África, Asia y América Latina, el arroz no solo alimenta cuerpos, sostiene culturas enteras. Desde los rituales en India, donde el arroz simboliza prosperidad, hasta las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China, pasando por el clásico arroz con frijoles de América Latina, este grano une a miles de millones de personas en una historia común. Es símbolo de supervivencia, de adaptabilidad, de identidad y también de esperanza. En muchos lugares, donde otros cultivos fracasan, el arroz sigue creciendo. Por eso, contar esta historia no es solo hablar de un alimento, es rendir homenaje a una red invisible que mantiene al mundo en equilibrio. El arroz, tan humilde y tan poderoso, ha demostrado que puede evolucionar junto con nosotros, que puede sostener la vida urbana y rural, la industria y la tradición, la ciencia y el alma de las comunidades, que puede ser al mismo tiempo sustento, negocio, cultura y revolución. El trigo, científicamente conocido como Triticum aestivum, no es solo uno de los cultivos más antiguos del mundo, es uno de los más fundamentales para la civilización humana. Presente en la dieta diaria de más de 4.000 millones de personas, este cereal representa cerca del 20% de las calorías consumidas a nivel mundial. Su proteína es de alta calidad nutricional y su cultivo ha moldeado culturas, economías y paisajes agrícolas durante más de 10.000 años. A lo largo de la historia, el trigo ha sido sinónimo de estabilidad alimentaria, de comercio e incluso de poder político. Y sin embargo, este cultivo milenario enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos: adaptarse a un planeta cambiante, donde la tierra fértil escasea y el clima extremo amenaza su producción. En un contexto de crisis ambiental global, China está apostando por una solución que parece sacada de una novela de ciencia ficción: cultivar trigo en pleno desierto. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia de resiliencia agrícola, queremos invitarte a ser parte de una comunidad que cultiva mucho más que plantas. Cultivamos conocimiento, conciencia y respeto por la tierra. Si te apasiona el mundo rural, la agricultura sostenible y las soluciones reales frente al cambio climático, suscríbete ahora al canal Así se cultiva. Activa la campanita de notificaciones, comparte este video, deja tu like y únete a quienes valoran el trabajo silencioso y esencial del campo. Aprovechamos también este momento para rendir homenaje a quienes lo hacen posible: los campesinos y agricultores del mundo, guardianes de la tierra, sembradores de futuro y alma de cada alimento que llega a nuestras mesas. Si quieres apoyar este canal y ayudarnos a seguir creando contenido educativo y transformador, por solo $3.90 puedes descargar nuestro ebook exclusivo de huerta orgánica y recibir totalmente gratis un curso práctico
donde aprenderás cómo sembrar, cuidar y cosechar tus propios alimentos en casa, sin químicos y con técnicas sencillas pero poderosas. Encuentra el enlace directo en el primer comentario fijado de este video. A primera vista, sembrar trigo en las arenas del Gobi parece un sinsentido. Este cereal requiere suelos bien drenados, cierta retención de humedad y temperaturas moderadas para prosperar. ¿Cómo, entonces, puede sobrevivir en un entorno hostil, donde la sequía, la erosión y el calor extremo han convertido la tierra en un páramo? La respuesta es una combinación de ingeniería agrícola, tecnología de punta, genética vegetal y voluntad política. En el norte de China, el gobierno ha lanzado un proyecto de transformación de 12.000 hectáreas de desierto en campos fértiles de trigo. Se trata de una de las iniciativas agroambientales más ambiciosas del planeta y ha captado la atención de científicos de todo el mundo, incluyendo expertos de Arabia Saudita, que observan con asombro lo que se está logrando allí. Pero para entender la magnitud del desafío, es necesario primero comprender lo que realmente significa la desertificación. La desertificación no es solo la expansión de los desiertos naturales, es un proceso más silencioso, más devastador y mucho más complejo. Ocurre cuando tierras fértiles pierden su productividad debido al sobreuso, la deforestación, la mala gestión del agua o los cambios climáticos. El resultado: suelos degradados, vegetación perdida, erosión acelerada y comunidades enteras condenadas a la pobreza o al desplazamiento. Según la ONU, más del 40% de la superficie terrestre ya se ve afectada por este fenómeno, y cerca de 1.500 millones de personas viven en áreas amenazadas. China, con vastas regiones áridas como el desierto de Gobi, ha sufrido este impacto durante décadas. Tormentas de arena que paralizan ciudades, migración rural masiva, pérdida de cosechas y presión sobre los recursos naturales son solo algunas de las consecuencias. Frente a este panorama, el proyecto chino para revertir la desertificación mediante el cultivo de trigo no es solo una respuesta técnica, es una declaración de principios. En lugar de rendirse ante la aridez del territorio, los ingenieros agrónomos y científicos del país decidieron estudiar cómo transformar el enemigo en aliado. El primer paso fue entender el comportamiento del suelo desértico y adaptar tecnologías que permitieran su recuperación gradual. Así nació un sistema integrado de manejo de tierras que combina irrigación por goteo, monitoreo satelital, enmiendas orgánicas y semillas modificadas genéticamente para resistir condiciones extremas. Todo está pensado para no solo cultivar, sino regenerar. La irrigación por goteo es uno de los pilares de esta transformación. A diferencia del riego tradicional, que desperdicia enormes cantidades de agua, el goteo lleva el recurso justo a la raíz de cada planta, evitando evaporación y escurrimiento. En un entorno donde cada gota cuenta, esta eficiencia marca la diferencia entre la vida y la muerte del cultivo. Para alimentar el sistema, se utilizan pozos de agua subterránea cuidadosamente regulados, evitando el agotamiento del acuífero. A ello se suma el uso de sensores y drones que miden la humedad del suelo, la salud del cultivo y permiten tomar decisiones en tiempo real. La agricultura de precisión, que en otras partes del mundo es una ventaja, aquí se convierte en una necesidad. Pero sin una planta capaz de resistir el entorno, ninguna tecnología sería suficiente. Por eso, los investigadores desarrollaron variedades de trigo genéticamente adaptadas a suelos pobres, poca agua y temperaturas extremas. Estas semillas,
fruto de años de investigación científica, no solo toleran el estrés hídrico, sino que además ayudan a mejorar la estructura del suelo gracias a sus raíces profundas, que fijan la tierra y retienen humedad. La cobertura vegetal que ofrecen reduce la erosión eólica y crea microclimas más estables, permitiendo que otras formas de vida vegetal regresen. Así, el trigo no es solo un cultivo, es un restaurador ecológico, una barrera viva contra el avance del desierto. Los resultados ya son visibles. En tan solo unos años, las hectáreas transformadas han pasado de ser suelos infértiles a campos productivos. La producción de trigo ha generado empleo local, impulsado la economía rural y, sobre todo, devuelto la esperanza a comunidades que antes solo conocían el polvo y el silencio del desierto. Las imágenes satelitales muestran manchas verdes, donde antes todo era beige. Los agricultores, que antes abandonaban sus tierras, ahora regresan con nuevos conocimientos y una razón para quedarse. Esta experiencia ha servido de modelo para otros proyectos en Mongolia Interior y Xinjiang, donde también se busca combinar agricultura con regeneración ecológica. Lo que ha sorprendido a los científicos sauditas no es solo el éxito del trigo en el desierto, sino el enfoque integral de la estrategia china. Arabia Saudita, con condiciones climáticas aún más extremas, ha apostado tradicionalmente por cultivos nativos y tecnología de desalinización para alimentar su agricultura. Sin embargo, la diversidad de cultivos es limitada y la sostenibilidad, a largo plazo, incierta. Ver a China cultivar trigo, un cultivo históricamente asociado a climas templados, en pleno desierto, con rendimientos competitivos y mejoras ambientales, ha sido una revelación. No se trata solo de tecnología, sino de visión estratégica, convertir un problema ambiental en una oportunidad de desarrollo. El impacto de este proyecto va más allá de lo agronómico. Desde una perspectiva geopolítica, demuestra cómo una nación puede usar la innovación científica como herramienta de soberanía alimentaria, desarrollo rural y diplomacia ambiental. En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático, donde los recursos naturales son motivo de tensión, China ofrece un modelo que combina productividad con restauración. No es casualidad que la ONU y diversos organismos internacionales estén observando de cerca este experimento. La posibilidad de replicarlo en regiones como África subsahariana, Medio Oriente o América Latina abre nuevas perspectivas para millones de personas amenazadas por la degradación de sus tierras. A medida que el planeta se calienta y las sequías se vuelven más frecuentes, la agricultura tradicional enfrenta un punto de quiebre. Los suelos se agotan, los cultivos fallan y las poblaciones rurales migran hacia ciudades colapsadas. En ese contexto, el ejemplo chino no solo ofrece soluciones técnicas, sino una narrativa alternativa. Es posible adaptarse, innovar y revertir daños aparentemente irreversibles. Es posible incluso hacer florecer trigo donde antes no crecía nada. Y en ese punto, la historia del trigo se convierte en símbolo. Así como la humanidad domesticó este cereal hace milenios para sobrevivir, hoy lo reimagina para sanar. Cada espiga que brota en el borde del Gobi es testimonio de una lucha silenciosa entre la civilización y el desierto. Una lucha que, por primera vez en mucho tiempo, parece inclinarse del lado de la vida.